Advertencia: cualquier material incluido en nuestro contenido, como imágenes, videos o música, tienen derecho de propiedad. Por lo tanto, las imágenes, videos o cualquier material que aparecen son propiedad de la compañía respectiva. Cualquier material utilizado en la producción de estos videos se utiliza con el fin de dar a conocer acerca de los personajes y sus elementos, por lo que son propiedad de esas compañías y no tiene ninguna intención comercial, sino de entretenimiento. Y la temporada de tradiciones empezó temprano este año. Canal Archivo Digital Comic Junior Videoblog by Black Hawk de Black Hawk. ¡Ay, Dios mío! Un canal dedicado al contenido freaking random, temas de reseñas y análisis y opinión personal de la cultura pop en general. Lo presenta mi persona, Black Hawk, el creador de contenido que hace parte de la familia de canales de propio nombre Archivo Digital Comic Juniors. Te invita a conocer a continuación mi nuevo contenido y recuerda, puedes seguirme en mis diferentes redes sociales que encontrarás en la descripción de mis videos. Bienvenidos y únete a esta gran y fabulosa familia. Y recuerda, también te abro la invitación para que conozcas mis otros 3 canales de YouTube: Archivos DC Universe, Archivos Marvel 616 más Star Wars, Memory Alpha, Archivos Star Trek y Archivos Digital Comic Junior Videoblog by Black Hawk. 2, 1. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Yo soy Black Hawk, justamente para el canal Archivos Digital Comic Universe, que en este caso para el videoblog les he traído una temática bastante curiosa a nivel de la cultura pop. Estamos en un periodo justamente de muchos cambios a raíz de los ciertos conflictos armados. Y nos recuerdan el tema del orden mundial, ¿no? Es un tema que para aquellos que han estudiado historia lo conocemos desde el punto de vista de la Guerra Fría, ¿no? Y la Guerra Fría en la cultura pop ha tenido ciertos grandes impactos significativos en el desarrollo de la propia sociedad, ¿no? La propia Guerra Fría nos trajo escenarios para la ciencia ficción, el anime, ¿cómo se dice? El cómic, y ponían ciertos escenarios específicos. Más recientemente lo hemos podido ver en los videojuegos y una que otra adaptación cinematográfica, pero bueno, de las más recientes, obviamente. En esta ocasión queremos traer un tema que es básicamente difícil de abordar, porque siempre ha tenido un tema bastante controvertido, que es el tema del conflicto nuclear, la guerra nuclear. Pero como cultura pop esto se ha dado justamente durante muchos años. Hay que decir que es un tema que se ha visto influenciado por la propia cultura de las armas termonucleares, ¿no? Desde que debutaron en agosto de 1945, las armas nucleares y sus efectos potenciales han sido un tema recurrente en la cultura popular, hasta el punto de que las últimas décadas de la Gran Guerra Fría, ¿no?, se refieren como la era atómica, ¿no? Aunque si estudias la historia de la era atómica, es como un periodo para establecer todos los avances científicos, políticos y sociales que se han dado con este orden mundial de este siglo XX, ¿no? Bueno, obviamente hemos visto el simbolismo en las diferentes películas, y un ejemplo, por ejemplo, podemos citar un ejemplo en el anime japonés, por ejemplo, Hiroshima, para hablar algo como de lo que comienza este tipo de situaciones, ¿no? Una película anime de 1983 recomendada, pues de hecho tengo pendiente verlo, pero me lo recomendaron justamente porque te muestra el drama a través de los ojos de un niño, de cómo vivió los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. Bueno, obviamente pues esto con el tiempo se iba bien traduciendo a la literatura, literarios como John Clancy, la propia televisión con Dimensión Desconocida, que te presentaban episodios a lo largo de ciertos momentos en los cuales había una guerra nuclear, ¿no? Y había, por ejemplo, hay un episodio, si mal recuerdo, creo que era El último hombre sobre la Tierra, bueno, no me acuerdo cómo se llama, de la serie original. Creo que después hicieron un remake en la serie de los 80, en el que el personaje, de alguna manera, yo quiero explicar más el contexto, no tanto los detalles del episodio, pero que él era una especie de banquero, ¿sí? Y obviamente él era muy aficionado a la lectura, era muy despistado, lo trataban mal en el trabajo, la esposa lo trataba mal, pero él era aficionado por la lectura. Pasa la guerra nuclear estando justamente trabajando, y él queda atrapado en una especie de, como lo diríamos, en una bóveda, y obviamente él sale y se da cuenta que queda como el último hombre en la tierra, todo el mundo devastado,
y encuentra un pilar de libros hasta que se le rompen los cristales. Eso como que queda grabado en eso. Por otro lado, bueno, también podemos explicar que Godzilla ha sido otro de los ejemplos más clásicos de la cultura pop. Godzilla se convirtió en un personaje japonés que marcaría las consecuencias del ser humano a raíz de la creación del arma más terrible del mundo, ¿no? Eso demanda muchas cosas a través de la historia. Hemos visto textos como The Cure of the Bleeding Energy, etcétera, o incluso el libro que adaptaría la película War Games. Pero bueno, nosotros más adelante hablaremos de eso. En la cultura hemos visto hasta en el arte, en la propia representación gráfica, ¿no? Entonces, eso lo hemos visto, ¿no? Entonces, el tema de la guerra nuclear se convertía como en un referente para imponer un respeto entre las diferencias de los grupos socioeconómicos mundiales, ¿no? Lo que era la Unión Soviética, Rusia y Estados Unidos. Es un tema que se ha vuelto bastante recurrente, ¿no? Bueno, hemos visto el tema en diferentes expresiones, hasta en la música lo hemos visto, ¿no? Bueno, quizás el retrato más conocido ha sido la obra, bueno, ya que estamos aquí comenzando con la parte de las películas, ¿no? Vamos a hablar también de pronto del tema, de pronto de aquellas películas muy icónicas, como por ejemplo esta que se llama First Save o Punto Límite de 1964, que es una historia donde un grupo de comandantes y el presidente, por error, mientras trataban de detectar una especie de anomalía, un objeto no identificable, lo confundieron con un arma proveniente de la Unión Soviética. Más o menos va la historia. Es una película, si mal recuerdo, creo que con Gregory Peck y con... Ah, no, perdón, esta es con Henry Fonda, perdón. La otra que les voy a decir si es con ellos. Con un icónico actor de Hollywood, por cierto, ganador, ¿no?, de Oscar, y en la que te cuenta justamente por el pánico y las malas decisiones de que por un simple error llevan a la guerra atómica. Esa es una película, un clásico muy recomendable. Por otro lado, bueno, aquí vamos a ver, este es un poquito más reciente, que es un telefilme de los años 80, de 1984 más o menos, Stress o Pánico Nuclear, un film que toca los matices de una familia en un pueblo de Inglaterra, y que en medio del caos Rusia está al límite, lo mismo los Estados Unidos, de ir a una guerra mundial, a una guerra nuclear. Y obviamente va a ser una de las representaciones de la televisión británica de cómo sucede un bombardeo, un primer bombardeo a una ciudad de bueno, no me acuerdo el nombre, a una de las ciudades en Inglaterra, ¿no? Una ciudad importante, pequeña, donde hay una base británica y norteamericana, ¿no? Y te lo cuentan en parte en formato tipo documental, y al mismo tiempo te cuenta la historia de una familia de cómo tienen que sobrevivir o sobrellevar los efectos de la lluvia radiactiva después de la caída de una bomba nuclear, ¿no? Eso es uno de esos productos en que de alguna manera para la época fueron tan impactantes por la situación que tenía para lo que sería principios de la década de los 80, que se había vuelto un periodo un poco más complicado que lo que fue con la época de la crisis de los misiles. Si bien recuerden, fue por la famosa etapa de la DTT, que en la historia de los 80 la DTT era cuando Estados Unidos hizo lo que ya había hecho la Unión Soviética, pero al colocar misiles en la frontera con la Unión Soviética. Todos recordemos de la división de las dos Alemanias, ¿no? Bueno, otra película, esta sí es On the Beach, que esta sí es con Gregory Peck y con Anthony Perkins, que esto es bien una época que el mundo ha quedado prácticamente chamuscado por la guerra nuclear, y hay un pequeño apartado en el continente, bueno, en Australia, donde un pequeño grupo de asentamientos estadounidenses logran sobrevivir y se establecen en Australia, pero igualmente se han dado cuenta que los efectos cataclísmicos de la guerra nuclear ha provocado que la lluvia radiactiva se haya esparcido por el mundo. Después de haberse aniquilado las potencias, la radiación básicamente se está viniendo para el hemisferio sur, y poco a poco esto empieza a carcomer las vidas de las personas. Es un drama bélico, posapocalíptico. Yo lo recomiendo desde 1959.
Se llama, mejor que lo busquen por On the Beach, de pronto lo encontrarán con otro nombre en español, pero bueno, es que en español, perdón, pero es bastante recomendable, es un clásico inolvidable. También tenemos El Día Después, que por cierto, esta es una versión parecida de Threads, pero recreado no en el ambiente británico, sino estadounidense. Este fue un documento, esta sí es una película para televisión muy elogiada y que quizás es uno de los que más ha perturbado al público por la forma tan realista que recrean las explosiones nucleares. Un pequeño pueblo de Kansas que, sí, más o menos creo que era Kansas, obviamente igual de la misma manera que sucede con Threads, pero es un pequeño pueblo que vive al lado de una base militar donde hay silos nucleares. Entonces todos se imaginan todo cómo ocurre, la lluvia radiactiva, los horrores posatómicos, y eso permite construir una idea de cómo es que un orden mundial sin precedentes puede ser causado por las diferencias políticas de diferentes naciones. Entonces ese tipo de reflejos también lo hemos visto incluso en las adaptaciones a los cómics. Por ejemplo, que podemos decir DC Comics tuvo una experiencia con adaptar los Caballeros Atómicos, donde hay un mundo post-apocalíptico, una serie de soldados con las armaduras de la antigua época medieval que encontraron entre los restos, arman y justamente se dedican a llevar unas aventuras para tratar de reconstruir la civilización. De hecho es famosa porque van montados como en unos perritos, unos dálmatas, al parecer como por los efectos de la radiación. Es muy famoso este cómic. Bueno, hay otro que es, por ejemplo, Kamandi, el último chico de la Tierra, por decirlo así, ¿no? Que son como ese tipo de historias. Pero bueno, esto básicamente como las que yo les quería mostrar. Eso al menos en cómic rápidamente, pero bueno. Y obviamente una de las obras que quizás ha tenido mucha repercusión justamente es Juegos de Guerra. Todos recuerden esa película, aunque aquí no hay un conflicto ya, pero es lo más cercano a lo que digamos en la vida real puede ocurrir hoy en día, ¿no? Ya con el tema de las máquinas, las computadoras que pueden estar a cargo de armamento nuclear y que con un solo error de inteligencia artificial acá te desarrolla este tema. Y Wargames con el papel que hace este Broderick, bueno, no me acuerdo la pena el nombre, pero bueno, te pone la idea de un chico que es adolescente, hacker, que es aficionado por las máquinas, que se encuentra con jugando aparentemente lo que él cree que es con una máquina, con un juego aparentemente sencillo, y no se da cuenta que es una computadora del gobierno. Entonces a él lo atrapan y al final terminan logrando evitar un desastre nuclear o provocando una guerra nuclear, porque como la computadora estaba diseñada para lanzar en caso de algún ataque nuclear, hace la respuesta, ¿no? Entonces es una de esas pocas historias que llegan a adaptar. Bueno, de resto pues uno conoce películas, aquí no las vamos a montar todas, como es el caso de la película de, bueno, Planeta de los Simios, es otro ejemplo, la saga original, Terminator, para que, o sea, hay que decir que son como ese tipo de producciones icónicas, y obviamente que de alguna manera se desempeñan a través de esa amenaza, ¿no? La amenaza de la Tercera Guerra Mundial, la era atómica, ¿no? Eso más o menos. Y bueno, y por último, bueno, en los mangas hay mundos, infinidad del manga japonés sobre mundos apocalípticos, donde el mundo ha cambiado completamente. Obviamente hay otros tipos de situaciones que van en camino al exterminio humano. Bueno, un ejemplo, bueno, aunque no lo tengo muy conocimiento, me han dicho que es, por ejemplo, el Puño de la Estrella del Norte, que sucede en un mundo posapocalíptico, ¿no? Juegos del Hambre, o películas como Divergente o la saga Divergente, bueno, de alguna manera se da a entender que hubo una guerra mundial, ¿no? Pero el resto, pues la sociedad se reorganizó y también te dan algunos aspectos, ¿no? Bueno, en la animación sí podemos hablar justamente. Yo creo que animación se puede decir que una de las obras que mejor ha tratado de explotar el fenómeno de la guerra la guerra nuclear, el horror post-apocalíptico, ha sido Adventure Time. Yo creo que esto lo deben conocer, la famosa animación de
de Cartoon Network, que de alguna manera entre los episodios de 8 o 10 minutos o 12 minutos te mostraban algunas escenas relacionadas, y aquí la llamaban la guerra de los hongos, ¿no? Creo que era así, pero la guerra de los champiñones, ¿no? Pero todos sabemos que la famosa guerra de champiñones, por cuestiones éticas, para no enseñar a los niños el horror postnuclear, pues de alguna manera disfrazaban ese concepto. Entonces eso es bastante llevadero, ¿no? Bueno, eso marcado por diferentes temas, el medio ambiente, cómo queda destrozado, la extinción humana. Entonces eran temas que siempre surgen justamente al paso de las historias que se van dando. Bueno, eso básicamente como para entender. Bueno, antes que nada, bueno, vamos a ver más o menos un escenario justamente de cómo más o menos este tipo de películas nos planteaban justamente un video que justamente partimos de una investigación de, de una universidad en Estados Unidos, que justamente alberga dicha simulación, ¿no? Es algo muy parecido a lo que hacía, ¿cómo se llama? Lo que hacía la historia de Wargames, ¿sí? Entonces vamos a hacer como una video reacción y hacer una especie de reflexión de cómo la cultura pop, y hacer como un pequeño resumen al final de todos los otros, haciendo como referencia, no referencia, sino mencionar otros productos que del entretenimiento que han tocado el tema. Bueno, vamos a hacer esa como se dice, video reacción. Sin más, simplemente comencemos. Pero antes vamos a ponerle un bajito y listo. Les recuerdo que esto es básicamente un simulacro hecho por la Universidad de Princeton. Bueno, aquí comienzan justamente con los llamados ataques tácticos o estratégicos. Entonces, cuando yo vi esta gráfica, justamente te hacía pensar mucho en la idea original que te plantea la película Juegos de Guerra, como si estuviéramos jugando con una computadora, jugando con el elemento sorpresivo, ¿no? Y hay de hecho mucho cómic justamente inspirado en este tipo de historias, ¿no? Un ambiente un poco desolador, ¿no? Por ejemplo, aquí dice que en el primer ataque mueren 2,6 millones de habitantes en una simulación, ¿no? Son retratos que justamente a veces nos presentan esas películas. Bueno, y luego viene un lanzamiento masivo de armas. Esto básicamente más o menos es lo que hacía. $3,4 millones. El plan del contra refuerzo o el contraataque es. Y eso que acá hay un dilema muy curioso, es que no incluye China. Uh-huh. Vale. No nos vamos a ir justamente todo el video. Yo creo que con eso es suficiente la idea que justamente nos presentaba
el, el concepto de la guerra nuclear en la vida real, pero también nos lo presentan justamente de cómo los cineastas, los escritores de ciencia ficción, eh, o algún tipo de historia en particular que la cultura pop siempre se desarrollaba en la ficción. O sea, son bastante cercanos a lo que aproximadamente podría ocurrir en la realidad, ¿no? No vamos a entrar en un contexto con lo que ocurre con el orden mundial de hoy en día, no. Ya habrá, esos son simplemente de cuál ha sido el resultado de cómo el pánico por las armas nucleares crea esos esfuerzos. Por ejemplo, aquí vamos a mencionar, por ejemplo, en el arte. Se destacan artistas como Jay Accord, Chase Bostel, Gregory Green, Tony Price, James Rosenquist, Jim Sanborn, Eugene Brochheim, el propio Andy Warhol y Sandra Lane, ¿no? Son algunos de estos artistas influyentes de la década del siglo XX que tuvieron inspiración. Por ejemplo, en el caso de Chesty Bones hablan de la bomba H. Bueno, en la música, bueno, en la comedia nos hablan de, bueno, eso es como una cuestión de Norteamérica. Bueno, Al Yankovic, por ejemplo, para citar algo de la comedia, también hizo un giro alegre sobre la aniquilación nuclear en su canción Christmas al Ground Zero, que describe unas vacaciones alegres debajo de la nube de hongo. Bueno, ¿qué más podemos hablar? El propio H.G. Wells experimentó de alguna manera esto de alguna manera muy temprano, y eso que es una historia un poco previa a la existencia de la llamada arma nuclear, ¿no? Por ejemplo, en la obra The World Set Free, el tema de la solución insatisfactoria de Robert Heinlein de 1940. Bueno, también tenemos otro tipo de obras, ¿no? Son tan santas que se han llevado, ¿no? Bueno, ya hemos explorado lo de Godzilla, ¿no? Bueno, esos son como ejemplos de juegos de guerra que ya lo mencionamos. Bueno, eso es. Bueno, hay otra película que también de pronto ustedes la deben conocer, es la de Ben Affleck, que es la de La Gran Suma de Todos los Miedos, que es la película que basa en las historias de Tom Clancy, la propia La Casa del Octubre Rojo, que toca mucho el tema del conflicto nuclear, Código Flecha Rota, Goldfinger, con la bomba que utiliza Goldfinger para desvalorizar el oro norteamericano, GoldenEye sobre todo. James Bond está cargada con elementos de toda la historia, digámoslo así, como de la guerra atómica, ¿no? Las historias por ejemplo, de Philip Dick Kirk, la famosa El hombre en el castillo, que también hablan de la guerra nuclear y la atómica, pero ahora donde los alemanes ellos ganaban, ¿no? Ese género de la historia alternativa, ¿no? Que podemos seguir, bueno, hay muchos, o sea, el resto son como pequeñas historias de documentales, ¿no? Pero el resto sí te muestran de alguna manera la ciencia ficción. Bueno, también hemos visto el tema en la propia serie de televisión de ciencia ficción Star Trek, tan solo por ejemplo, la guerra atómica simplemente, o la guerra nuclear, se trataba de que fue un periodo previo al primer contacto, ¿sí? Un hombre malvado que se apoderó del mundo, bueno, no sé, más o menos, no al estilo tipo anticristo, pero que te decía más o menos de los cambios que ocurrió con la sociedad, ¿no? Luego también, bueno, había una serie famosa en el 2006 llamada Jericho, que se centra en un pequeño pueblo que se queda sin comunicaciones y sin necesidades básicas después de un ataque nuclear en las principales ciudades de Estados Unidos. En fin, es que hay muchos productos. Bueno, en la literatura, bueno, ya lo hemos dicho, el propio Superman, incluso hay una historia de 1944 que involucra al Lex Luthor utilizando una bomba atómica contra Superman, y obviamente una historia que por cierto fue suspendida hasta 1946 por el Departamento de Guerra. Más tarde se mencionó que esto habría sido un buen subterfugio. Bueno, esto es de esas historias que se iban a publicar en el Action Comics volumen 1, número 101 de octubre de 1946. La propia Watchmen, se nos olvidaba Watchmen de Alan Moore. Ustedes saben que hay tensión política donde hay un tercer periodo de mandato de Richard Nixon y el tema con la Unión Soviética, los vigilantes.
El propio Doctor Manhattan era una bomba atómica andante. Más recientemente ese también hay que mencionar el propio Capitán Atom, que por cierto, para aquellos que quieran ver próximamente el capítulo 5 del Charltonverse, va a tratarse justamente de ese personaje del Capitán Átomo. Bueno, obviamente hay diferentes adaptaciones, incluso la obra de la saga de Dan Brown, el manga japonés Battle for Game, el juego de Ender, también hay mención contra los alienígenas, o aquellos que hayan visto, por ejemplo, Skyline, el día de la independencia, ¿no? Eso básicamente. Bueno, y bueno, los videojuegos, pues tenemos conocido obviamente Fallout, la saga Fallout, Empire Earth, que por cierto tú tienes la forma de utilizar los personajes o la civilización para utilizarla, avanzar a la siguiente, la era atómica digital, bueno, hasta la era máxima, que llegara a la civilización y puedas utilizar las armas atómicas para vencer al enemigo. Hay otros videojuegos como la saga Comando y Conquista, Total Aniquilación Total, Frontlines, Fuel of War, Balance Power, Battlefield 3. Nos mencionan que al menos hay referencias a eso. Los Call of Duty, la saga Civilization, Defcon, que es un videojuego muy conocido por ese tipo de eventos. Grand Theft Auto no, porque eso es, tenía mención, pero bueno, eso es como dos modos que a veces en los videojuegos se meten a hacer con contraseñas y toda esa vaina. Y bueno, los Metal Gear Solid, etc. Bueno, eso básicamente como para resumir. Entonces hemos visto este tipo de resonancia que la cultura pop se ha ganado a través del uso de la arma atómica. Incluso se puede decir que con el uso de la arma atómica también concedía el poder a un personaje en particular para convertirse sea en el villano o sea en el héroe. E incluso esto ha trascendido más de lo que hemos visto acá. Bueno, gente, básicamente eso era lo que yo quería contar. Esperemos que pues este video también sirva como de contexto, de reflexión, de que de todas maneras cualquier cosa de este tipo se están reavivando mucho por los conflictos actuales. No vamos a decir de quién o cuándo, cómo, porque pues se ha hablado mucho del debate que siempre los historiadores hemos hecho sobre el orden mundial como concepto, las consecuencias que acarrea una guerra, ¿no? Entonces la idea es despertar esa conciencia, que busquemos lo que quizás Star Trek como franquicia nos ha ofrecido de ver el futuro con nuestros ojos, de lo que estamos haciendo y que podemos evitar y cambiar nuestra forma de ser. Eso básicamente. Y bueno, pues chicos, esto más o menos era que quería hacer un video diferente para videoblog, hacer un análisis de cómo ha sido la cultura pop a lo largo de los años entre el cine, la televisión, los videojuegos, con el pacto de la era atómica, llamémoslo así, la guerra del uso de estas armas peligrosas. Y bueno, pues simple nada más que decirles, me pueden seguir mis 4 canales de YouTube. En el canal de Archivos DC Universe, donde tengo contenido sobre el universo C. En Archivos Marvel 6 más Star Wars, donde tengo contenido de Marvel y de Star Wars. Aquí en el videoblog, que obviamente tengo contenido de temas videoblog de la cultura pop, hablar de otro tipo de temas. En Memory Alpha Archivos Star Trek, obviamente de la vida, del contenido de Vida de las Estrellas. Me pueden seguir en mis Twitter, que tengo Archivos DCU y by Archivos Blog. En Twitch me pueden seguir como Archivos DC Universe o Archivos-Piso Digital-Piso Comic. En Patreon, Archivos DCU, o mis 4 páginas de Facebook como Archivos Digital Comic Universe, perdón, Archivos DC Universe, Archivos Marvel 616 más Star Wars. By Blahawk Archivos DCU o Fandom World Archivos DCU. En TikTok como Archivos DCU by Blahawk. En Instagram como Archivos Digital Comic Universe y Archivos Digital Comic Universe número 2, que es mi segunda cuenta. También hay, en la descripción de este video van a encontrar un enlace de invitación al grupo de Discord, al grupo de Telegram y al canal de Telegram. Los invito a que le den a la campanita de suscribirse, dale like si te gustó este video, como conociendo. Recuerda que este es un formato que tengo tipo videoblog, obviamente, y también las demás redes sociales van a encontrar en la descripción de este video. Y como siempre les digo, sigan siendo felices, Black Hole dice, seamos más conscientes con todos, tratemos al prójimo
de una buena manera. Y obviamente pues simplemente decirles a toda la gente muchas gracias por ver este video. Y a continuación les dejo justamente el video donde me pueden seguir en las diferentes redes sociales. Yo soy BlackHawk y como siempre les digo, sigan siendo felices. BlackHawk les dice y nos vemos en otro video. Transmisión fuera. Y bien, mis amigos, simplemente queda decirles que ustedes me pueden seguir en las diferentes redes sociales. ¿Cómo pueden encontrarme cuando estén viendo mi contenido? Por ejemplo, en Facebook ustedes me encuentran, por ejemplo, lo que es DC, Marvel, lo del contenido friki, random obviamente. Entonces ustedes me encuentran en 4 páginas de Facebook. ¿Cuáles son? Archivos Marvel 616 más Star Wars, Archivos DC Universe, by BlackHawk, Archivos de CU Oficial y Fandom World Archivos de CU. Ustedes me pueden encontrar con esos nombres o simplemente ya saben que pueden ir a otras de mis redes sociales donde también pueden encontrarme, como Twitter, que ustedes me encuentran como Archivos de CU o by Archivos Vblog, que por cierto son 2 mis cuentas de Twitter. Si no, pues también me pueden encontrar en Instagram como Archivos Digital Comic Universe o mi segunda cuenta como Archivos Digital Comic Universe _al número 2. De pronto si me ven de pronto haciendo stream, yo tengo opcional 2 cuentas, ¿no? Una es por emergencias, entonces ustedes me encuentran en Archivos DC Universe, que es la principal, o Archivos Digital Comic, que por cierto son las cuentas que yo tengo en Twitch. En YouTube, bueno, ustedes ya saben, yo les abro la invitación, me pueden seguir en mi canal principal, Archivos DC Universe, para todo el contenido de DC, series, películas, curiosidades y biografías. Archivos Marvel 616 más Star Wars, que es sobre el contenido de biografías, curiosidades sobre el UCM, Marvel y los cómics, y también asimismo de Star Wars. En Archivos Digital Comic Universe Videoblog by BlackHawk, como su nombre lo indica, es un videoblog de la cultura pop, de la cultura friki, otaku, etcétera, y otros temas en general, como para conversar de alguna manera random. También me pueden seguir en Memoria Alpha, Archivos Star Trek, que por cierto es el contenido que está relacionado con el universo de Viaje a las Estrellas. También me pueden encontrar en TikTok, Archivos de CU by BlackHawk, donde yo hago los resubidos de los shorts de los diferentes canales. Está abierta la invitación, el canal y el grupo de Telegram, que obviamente junto a las diferentes redes sociales están en la descripción del video o del canal. Ustedes simplemente cliquean y encontrarán los links, cordialmente invitados. Asimismo, hay otro link para el grupo de Discord. Obviamente me pueden seguir en patreon.com/archivos de CU. Y simplemente para aquellos que están en los directos, siempre coloco ocasionalmente una pestañita fija donde aparecerá obviamente el link que se llama linker.w/by BlackHawk, donde ustedes cliquean ese enlace y ahí van a encontrar resumidas todas las redes sociales. Y bueno, gente, como siempre les digo, sigan siendo felices. BlackHawk les dice, y continuemos como siempre viendo nuestro contenido. Denle a la campanita, recuerden obviamente para que reciban las notificaciones, suscribirse, y una ayudita con un like será beneficioso. Transmisión fuera. Bye. Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta. Oye amigo, muchas gracias por ver este video. Ahora te hago esta invitación. Puedes seguirme en las siguientes redes sociales que aparecen en la pantalla. Los links los encontrarás en la descripción de este video. Y recuerda, déjame un like, dale suscríbete a cada uno de los 4 canales de la familia de Archivos Digital Comic Universe. Comparte nuestro contenido, que será de gran ayuda, y dale a la campanita para que recibas las notificaciones de las publicaciones de nuestros videos. Y recuerda, yo soy BlackHawk y como siempre les digo, sigan siendo felices y disfruten de nuestro contenido.